13 de octubre del 2016, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Enrique Herrería, jurista. La investigación en torno al exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzeli, el monto de los contratos firmados, su salida del país, ya que aún no se han presentado cargos en su contra. ¿Qué delito configura en esta investigación la red de corrupción en Petroecuador? Lo vamos a examinar. También Wagner Bravo, vocal alterno del Consejo Directivo del ISFA y representante del Frente de Pensionistas de las Fuerzas Armadas. Aprobado el proyecto de ley que reforma la seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía. Aún falta el veto o el ejecútese del presidente. Vamos a hablar sobre la extensión de los años de servicio para la jubilación, el cálculo de las pensiones, nuevos montos en las aportaciones. Lo revisaremos. Y además, Raúl Olea, cirujano oncólogo, máster en gestión de sistemas de salud, acreditación y auditoría. La ley de medicina prepagada, ¿deben subir las pólizas? ¿Afectará al cupo del cliente cuando se atiende en el sistema de salud pública? Vamos a revisar este y otros aspectos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Denis? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, buenos días. Alrededor del mayor caso de corrupción que ha tenido que afrontar este gobierno, vamos a revisar, antes de iniciar la entrevista, qué es lo último a lo que han hecho referencia el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, Mauro Andino, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia, así como el contralor, Carlos Pollitt. Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce es gracias al trabajo de la Fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. Reprochable desde todo punto de vista la actitud de Carlos Pareja. Cuando nosotros dispusimos su comparecencia a la comisión, se evidenció que había inconsistencias en sus declaraciones juramentadas patrimoniales, que había inclusive indicios de enriquecimiento ilícito. Es decir, que allí ya había elementos como para poder iniciar una instrucción fiscal y ordenar la prisión preventiva. Los hallazgos ya están por resolverse y serán puestos a las autoridades. En el caso de Alex Bravo, ¿qué es lo que se estableció? Indicios de responsabilidad penal a él, a Reyes, a Manzano y otros más. ¿No justificaron los bienes? Así es. Señor Contralor, el fin de semana... No fueron justificados, efectivamente. El gobierno, a la hora de presentar las denuncias sobre la traición, pero lo más grave, sobre la corrupción de algunos ex compañeros de la revolución, ex funcionarios de gobierno y otros que no saben ni siquiera cómo llegaron a serlos, porque resulta que nadie los conoce, decíamos que a la hora de presentar públicamente esas denuncias se los acusa, juzga y sentencia. En base a esta conducta y tomando en cuenta todo lo que se ha dicho de Carlos Pareja Yannuzeli y que recién el próximo 21 de octubre se va a desarrollar la audiencia de vinculación, ¿se podría decir que se ha violado el debido proceso? Doctor Enrique Herrería, muy buenos días. No, de ninguna manera, porque esa garantía del derecho al debido proceso, que es la presunción de inocencia, no se destruye cuando ya aparecen indicios graves que hacen presumir que un funcionario público, cualquier persona, ha incurrido en alguna infracción. Lo que sí es importante señalar es que todos estos funcionarios que están obligados al control de los funcionarios públicos para evitar de que se cometan defraudaciones, tienen una actitud tibia, para no decir risible, cuando empiezan a endosarse responsabilidades de la impunidad que existe en el país. La primera consideración que cabe hacer es: el gran responsable por la descomposición moral que vive el Ecuador se llama Rafael Correa Delgado. Él es el responsable de que estén en las importantes funciones del Estado personas que hacen el papel casi de mozos de librea del poder político. En consecuencia, nosotros estamos viendo que ninguna de las personas que tienen responsabilidad del control sobre estos actos de corrupción señalan el delito principal que ha cometido el señor Carlos Pareja, que es el de lavado de activos. Si revisa cualquiera de estos funcionarios públicos el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, se van a encontrar que ahí está
perfectamente descrito el delito de lavado de activos, que pasa no solamente por una severa sanción que va de 10 a 13 años, sino también por la incautación de todos los ilícitos, de todo el patrimonio de los responsables de cualquier tipo de infracción que sea contra la administración pública. Ahora, doctor, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, investigando los papeles de Panamá, se encontró con que algunos funcionarios del gobierno estaban involucrados en algunas irregularidades. Lo dice Mauro Andino, se encontraron indicios de responsabilidad penal y, sin embargo, la Fiscalía, ni la Comisión de Fiscalización hicieron absolutamente nada. Tiene que venir el Ejecutivo a dictar sentencia para que entonces se tomen ciertas acciones que se puede colegir de esto. Pero no es dictar sentencia, es únicamente hacer una declaración respecto de que hay infracciones que son inocultables. No me quiero referir ni siquiera que desde hace meses Fernando Villavicencio había señalado todas estas irregularidades o infracciones, sino también desde el mes de junio los primeros días del mes de junio, en la propia comisión en la que está el asambleísta Cristian Viteri, se comprobó de que había cometido el delito de perjurio, una declaración patrimonial juramentada de Carlos Pareja, donde no incluía estos patrimonios que tenía. Sin embargo, de lo cual ni el propio asambleísta Viteri, a quien le reconozco el mérito de haber hecho la investigación, ni siquiera Mauro Andino como presidente de la comisión, que debía haber presentado la denuncia, ni siquiera la señora Gabriela Rivadeneira como representante del Consejo Administrativo de la Legislatura, ni peor Galo Chiriboga, que no puede estar investigando los Panama Papers cuando él está involucrado en los Panama Papers, ni tampoco el Contralor conocemos que se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, al día de hoy, no existe ni siquiera una medida cautelar en contra de Carlos Pareja, no se ha ordenado el embargo, la retención, la prohibición de salida del país, absolutamente nada. Peor pues la prisión preventiva, que sabemos que solamente está dedicada para quienes son críticos o adversarios del gobierno. No es dictar sentencia, doctor, cuando las investigaciones de Fernando Villavicencio, a las que usted ha hecho referencia, además, la investigación que realizó la Comisión de Justicia, donde asambleístas de Alianza País, Cristian Viteri, Mauro Andino y otros, logran determinar que hay indicios de responsabilidad. Y el fiscal no hace nada, la Comisión de Fiscalización no hace nada, la presidenta de la Asamblea no hace nada, sino solo hasta que viene el Ejecutivo y dice, hemos encontrado esto, entonces sí, se empieza a mover esa aceitada maquinaria de la función judicial. Pero no se ha movido nada, con todo respeto, Len. Ahí lo que ha habido es una declaración del secretario jurídico de la Presidencia de la República de que ha cometido un delito Carlos Pareja. Pero procesalmente se ha hecho algo para que eso hubiera operado, hubiera sido imprescindible, porque aquí en este tipo de infracción no cabe ninguna medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva, porque es delito penado con reclusión. Estamos hablando de aquellos delitos graves de 5 años en adelante. Y más aún cuando se trata de lavado de activos, que ni siquiera se requiere informe del Contralor para poder procesar a Carlos Pareja. En consecuencia, lo que ha hecho es declaraciones el presidente, declaraciones el señor Alexis Mera, declaraciones una serie de funcionarios públicos, pero no le han solicitado, como es la obligación del fiscal, al juez o a la juez, para que dicte la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que han hecho es exactamente lo que hicieron con Pedro Delgado, dejar que salga del país para después lamentarse de que es un mal funcionario, que los ha hecho quedar mal, que en el caso de Carlos Pareja, que es una lástima que un hombre honesto se haya convertido en delincuente. Yo lo conocí desde hace años a Carlos Pareja y efectivamente Carlos Pareja era un hombre respetable, su familia una familia respetable. En este gobierno fue que se corrompió Carlos Pareja, porque obviamente si no hay requisitos de licitación, si no hay requisitos de concurso de oferta, si el propio presidente de la República concurre a la cárcel en la cual va a visitar al ministro Carrión y cuando sale dice que es una injusticia que esté en la cárcel un hombre bueno como el ministro Carrión, obviamente en arca abierta el justo peca y además con la seguridad de que va a haber impunidad. El fiscal del Estado, Galo Chiriboga, dice que la asistencia penal internacional ha generado ciertas demoras en el caso. Sin embargo, a Fernando Villavicencio, para él se le solicitaron acciones urgentes, se allanó su casa en los días de la Navidad, buscando pruebas de un delito que todavía no termina de probarse. Carlos Pareja no tiene ni prisión preventiva,
ni tampoco prohibición de salir del país. ¿Sabe quién tiene prohibición de salir del país? Fernando Villavicencio, que no le ha robado nada a nadie, peor al Estado. Esa es la justicia ecuatoriana, esos son los órganos de control, esa es la actitud indolente que tiene el presidente de la República para no sancionar los actos de corrupción de gente de su entorno. Carlos Pareja ha sido su amigo personal. El señor Alex Bravo ha salido con el presidente de la República y después dijo que lo desconocía. Estamos viendo que los grandes capos de los casos de corrupción en el país no son sancionados y tengan la seguridad que pasará un tiempo como el caso del señor Pedro Delgado y se quedará disfrutando fuera del país del dinero mal habido, que no es el dinero del Estado, pues es el dinero de todos nosotros, es el dinero que se conculca el derecho de los ciudadanos para tener atención médica, para tener educación, para tener obras públicas. Ese es el dinero que se están robando los sinvergüenzas que están al frente de funciones del Estado. Yo quiero invitarlo, doctor, a escuchar al asambleísta Cristian Viteri, integrante de la Comisión de Justicia y uno de los que investigó a Pareja Yannuzeli en el pasado mes de junio. No solamente que firma 1.500 millones de dólares en contratos y todos estos que están aquí, sino que 1.500 millones. Aproximadamente 1.500 millones firma el señor Carlos Pareja, o 1.200 millones de dólares en contratos. Pero, digamos, los del problema son aquellos contratos que estaban por debajo de los 50 millones, que tenía la facultad de hacer las declaratorias de emergencia, contratar bajo este sistema del giro específico del negocio y adjudicarlos entre estos contratistas. Tiene que acusarse de peculado, pues, porque el artículo 278 del COIP establece que hay peculado cuando los servidores públicos utilizan en beneficio propio de terceros dineros públicos, y esto tiene una pena de libertad de 10 a 13 años. Así que no debe permitir la Fiscalía que se acuse de enriquecimiento ilícito ni de cohecho, sino del delito que realmente ha cometido. ¿Le llama la atención, doctor Herrería, que se hable de tráfico de influencias, de lavado de activos, de cohechos y se evite hablar de peculado? Aquí hay una concurrencia de infracciones. Reitero que reconozco el mérito de Cristian Viteri de haber estado investigando, pero el delito grave, el más grave que se debe perseguir porque tiene la pena mayor y además es el que posibilita no solamente la incautación de todo el patrimonio mal habido, sino también la sanción del duplo de todo lo ilícitamente recabado, es el artículo 317, que es lavado de activos. No le estén dando vuelta a otro. Igual que el peculado, igual que el cohecho, igual que el enriquecimiento ilícito, son delitos imprescriptibles. Por lo tanto, si quieren echarle tierra a este asunto, ya terminará este gobierno, y no solamente en el caso lamentable, a mi juicio, de Carlos Pareja, porque fue mi amigo, tendrá que irse a la cárcel, tendrá que sancionárselo, igual a una serie más de funcionarios que no se escaparán del delito de peculado, que no prescribe, y son muchísimos. ¿Y qué pasa con la oposición, doctor Herrería, que en todo esto ha mantenido silencio, que ni siquiera se ha dignado en acompañar las investigaciones? Y no hablemos de Fernando Villavicencio, porque el trabajo que estaba realizando era de carácter periodístico. Que hablemos de la oposición política. Yo ya no estoy vinculado partidistamente a ningún partido. Yo soy un opositor de este gobierno y del presidente de la República. Durante los 4 años que estuve en la legislatura cumplí mis obligaciones de fiscalizar y de legislar, y de fiscalizar y de denunciar a los corruptos, como en el caso de Pedro Delgado y muchos otros casos de corrupción que quedaron en la impunidad. Y ahora, obviamente, la función que tienen que hacer y lo que deben responder eso son los políticos y los asambleístas, que tienen la obligación no solamente de legislar, sino de fiscalizar. Por lo tanto, yo lo que hago es, igual que lo hace Fernando Villavicencio, igual que lo hacen múltiples ciudadanos, igual que lo hace ahora también Clever Jiménez, desde la sociedad civil cumplimos este deber constitucional de denunciar la corrupción, cosa que no hace, por ejemplo, la corporación el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene entre sus obligaciones investigar, fiscalizar y denunciar los casos de corrupción, pero también no hacen absolutamente nada porque son amigos del gobierno y de Alianza País. ¿Interpreta usted, doctor Herrería, que ese silencio de los actuales políticos, de los actuales legisladores de oposición, es la respuesta al velo de duda que levantó el gobierno sobre los líderes de esa oposición que tienen dineros en paraísos fiscales? Es decir, ¿habría tenido éxito el régimen en el momento de estigmatizar a los líderes de la oposición, tanto que en el más probado caso de corrupción de este régimen, sus contradictores naturales prefieren hacerse a un lado, quedarse callados? No creo que tenga relación a eso. Yo creo que hay algo de, no sé,
de temor posiblemente a que ya han visto en el pasado de que a un asambleísta de los méritos, de la valentía, de la inteligencia de Clever Jiménez, inconstitucionalmente lo privaron de esta dignidad de asambleísta y por lo tanto no quieren meterse en Honduras. Pero si fuera así, si yo estuviera con esa preocupación, fuera asambleísta, yo renunciaría a mis funciones porque no estoy cumpliendo con la obligación a la cual me comprometí con los ecuatorianos. Doctor Enrique Herrería, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Wagner Bravo, vocal alterno del Consejo Directivo del ISFE y representante del Frente de Pensionistas de las Fuerzas Armadas. La revisión al aprobado proyecto de ley que reforma la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la policía. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos, lo dijo Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés. Son las 7:20 en Contacto Directo. El general Wagner Bravo, vocal alterno del Consejo Directivo del ISFA y representante del Frente de Pensionistas y Defensa de las Fuerzas Armadas, nos acompaña hoy. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo a los compañeros militares que a lo largo de la República están sirviéndole a la patria con corazón, con mucha entrega, pero que el día de hoy, o mejor dicho, el día de ayer a las 2 de la tarde fueron traicionados por la Asamblea Nacional al haber eliminado completamente el régimen especial de seguridad social. Bueno, vamos justamente a eso, general. Ayer la Asamblea aprobó con 89 votos esa ley que regula la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía, el ISFA, el ISPOL, pasa ya a manos del Ejecutivo. Primero, el documento original que se trabajó, del que ustedes también presentaron un sinnúmero de reparos, ¿hay temas que sí se han recogido o que se cambiaron? Bueno, precisamente en el procedimiento algo está mal. De acuerdo a la ley orgánica de la Asamblea Nacional y la Constitución, se determina que aquellas personas en los primeros 15 días, cuando se va a tratar una reforma o una ley, se pueden acercar a aquellos que se van a afectar positiva o negativamente. En el primer informe que manda el señor presidente, había el cambio para Fuerzas Armadas de 5 artículos. Cuando vamos al primer debate, y hay 8 artículos. Y el día de ayer se presenta un informe para segundo debate en donde cambian completamente la ley. Entonces, ¿cómo podemos aquellas personas, a pesar de que a nosotros no nos aceptaron la participación en la comisión y que se acercaron a la comisión en los primeros 15 días a hablar sobre un tema que era de pensiones y era nada más, hoy completamente se elimina mortoria, Pero a ver, porque de hecho hubo temas en los que estuvieron de acuerdo ciertos sectores, hablemos de que para el retiro no sean los 20 sino los 25 años de servicio, por ejemplo. Digo, había temas en los que estaban de acuerdo, pero ¿qué pasó? Porque usted dice que han cambiado radicalmente la ley. Stephanie, si cogemos el informe del segundo debate, entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre se realizan 3 sesiones de la comisión y en esa comisión se cambian casi 94 artículos de la ley. Me imagino que las personas que hicieron esto, que son los miembros de la comisión y sus asesores, deben ser expertos en seguridad social. Están decidiendo la vida de cerca de 300,000 ecuatorianos en 3 sesiones. ¿Será que son muy expertos o lo tenían preparado y nos lo tenían escondido y nos han traicionado, como he dicho? Y más que todo le han traicionado al personal del servicio activo, que como digo, el día de hoy están trabajando. La próxima semana van a estar dando seguridad al Hábitat 3. ¿Con qué cara le van a ver los asambleístas a esos soldados que los han traicionado? ¿Pueden cambiar? ¿Cómo podemos participar en la conformación del Consejo Directivo si nunca se lo trató en el primer debate o en el informe que mandó el presidente? Si la selección del director general tampoco se lo trató. La eliminación del 60%. El año pasado, en diciembre, estuvimos en la Asamblea, en la Comisión para las enmiendas a la Constitución que dice que se garantiza el pago de las pensiones de los militares de la Policía Nacional. Y hoy se elimina el artículo 97, el cual le fortalece y le da los recursos a la pensión del RIN, al retiro, invalidez y muerte. Se ha eliminado completamente el 60%. Ahí están dos puntos que son importantes. Vamos revisando algunos de ellos para conocer precisamente, general, sus observaciones. Usted ha hecho referencia a 2. En el tema de las pensiones que usted ya empezaba a referirse. También el que quienes ingresen a las Fuerzas Armadas tengan los máximos de la seguridad social para el cálculo de su pensión, que lo equipara al resto de servidores, sin preferencias, digamos, de un régimen especial. ¿Hay una política de equidad ahí? ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
En la Constitución del 2008 en Montecristi determinó de que la policía y las Fuerzas Armadas tenían un régimen especial, precisamente por las condiciones. Nosotros no nos jubilamos, nos retiramos, y nos retiramos por la estructura jerárquica y organizativa de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el día de hoy se pone unos techos máximos como a una persona que está trabajando normalmente en una ciudad en el régimen general obligatorio, desconociendo las particularidades de la vida militar. Esos no son privilegios, son privilegios del trabajo. El privilegio es ser soldado de honor, estar en la defensa de la patria. Sin embargo, hoy en este proyecto de ley hay 55 partes en donde se hace referencia que los militares van a estar prácticamente bajo el régimen del seguro general obligatorio. Entonces, ¿de qué régimen especial me hablan? Se pone un techo máximo para unas pensiones, y ustedes escucharon en días anteriores al asambleísta Cayambe que decía, podría ser 2013, que es el techo actual en el IES, no, pero podría ser también 2.500, podrían ser también 3.000 o 3.500, o sea, quiere decir que fue hecho al ojo, que fue hecho políticamente. Por eso estamos reclamando que esto no ha sido hecho técnicamente, en donde un estudio actuarial determine a largo tiempo cuál es realmente el techo de esa pensión. Bueno, pero ya que usted hace referencia a lo que dijo el asambleísta Cayambe, también lo escuchamos ayer en el Pleno decir que el déficit, específicamente, el déficit actuarial ahora bordea los 2.000 millones de dólares, dijo, y que en 2019 proyectaban más o menos que suba a unos 6.000 millones de dólares. Se trata de un tema de sostenibilidad y le pregunto, de ser así, ¿qué se hizo entonces durante todos estos años, que no se hicieron cambios importantes entonces que para garantizar si la situación de sostenibilidad es algo tan grave? Stephanie, iniciamos con 0 centavos el 1 de enero del 93. En la primera transitoria decía que nos debemos desenganchar del IES. 49.000 millones de sucres al 1 de enero del 93 no han sido pagados hasta el día de hoy a la Seguridad Social Militar, que con la ley del desagio se volvieron 17 millones de dólares. Y no han sido pagados. Yo le había dicho al ministro Cordero cuando nos posicionamos como vocal alterno al Consejo, ¿qué pasó con esa deuda? Sin embargo, hoy nuestros patrimonios son de cerca de 1.600 millones de dólares, que no tiene liquidez, que tiene que estar claro, no tiene liquidez porque el gobierno le debe 347 millones de dólares. Pero usted me da precisamente el argumento. Aquí yo me puedo demostrar, este no es un estudio actuarial. Esta es una corrida financiera que acaba de hacer el actuario del ISFA, en el cual, en las condiciones actuales, el seguro de RIN, que es el que paga las pensiones, la invalidez y la muerte, se iba a terminar en el año 2026. Por eso teníamos 10 años para hacer los cambios correspondientes. Las Fuerzas Armadas ya cambiaron la ley de personal para que suba el tiempo de retiro a 25 años y eso lo podríamos hacer como está bien en la ley. Sin embargo, con lo que se mandó de parte del presidente para el estudio, ya estos recursos se iban a acabar en el año 2023, ¿cierto? Y con esta reforma que pasó al primer debate, estos recursos se iban a acabar en el año 2025. Esto quiere decir que los militares teníamos y el Estado tenía 10 años para poder hacer los cambios correspondientes y poder garantizar, como dice la enmienda, el pago de las pensiones. Ahora, también, si pero, el fin es el con tema... lo que se aprobó... Sí. Disculpa, Stephanie, Dígame. con lo que se aprobó el día de ayer, de acuerdo a esto, que no es un estudio actuarial, vuelvo a repetir, solo es una corrida financiera con los datos que están haciendo, el año 2017 ya no hay recursos. El año 2017 ya no hay recursos. Por eso es necesario que se haga un estudio actuarial, para que se pueda determinar exactamente si el proyecto que ahora tiene fortalecimiento, se lo dice a grandes gritos, fortalecimiento. Bueno, ese es el nombre del proyecto de ley, justamente del fortalecimiento, y por eso es importante ver en qué punto se fortalece realmente para que pueda llevar ese nombre. ¿Qué pasa, en cambio, cuando para los antiguos miembros de las fuerzas públicas mantienen las actuales contribuciones, el 23%, el 26% el patronal, pero bajan para los nuevos, el individual del 23% al 11.45%, por ende bajan también el aporte patronal del Estado del 26% al 9.15%. Ese cambio es importante. ¿Ustedes han podido revisar pues estudios que sustenten esos montos? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos, como digo, Stephanie, es que para el año 2017 ya no vamos a tener recursos. En segundo lugar, no se entiende lo que es la seguridad, la solidaridad intergeneracional.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estaba en activo, estaba aportando para mis superiores que ya están en retiro y al personal de tropa para que puedan cobrar la pensión. Hoy que estoy en el pasivo, están pagando los activos, porque el único que aporta para la seguridad social es el personal de servicio activo policial y militar. Para aquellos que están en el servicio activo tendrán que aportar las futuras generaciones. Y a las futuras generaciones le dicen, no, usted no va a aportar el 23%, usted va a aportar el 11.45%. ¿Quién va a pagar las pensiones de ese personal de servicio activo que en muy poco tiempo va a pasar al servicio pasivo? Eso es la solidaridad intergeneracional. Así funciona la seguridad social. Para eso es el estudio actuarial. Y aquí está comprobado, sí, que se haga un estudio actuarial que está quebrado. Le acaban de quebrar al Seguro Social, Militar y Policial. No entiendo. Por eso es que el nuevo gobierno, a partir de mayo y en el 2017, tendrá que poner aproximadamente $1.000 millones para pagar a la seguridad social anual y también la policial. Aquí está el estudio. No es un estudio actuarial que quisiéramos. El ISFA ya lo contrató. ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué el apuro para que se termine ese estudio actuarial? Porque todo lo que se ha puesto hoy en esta reforma son las hipótesis actuariales que tienen que entrar al estudio actuarial. Ahí se determina si es que está fortalecido o está destruido. Y desde mi punto de vista, sin ser experto en seguridad social, acaban de destruir a la seguridad social, militar y policial. Son las preocupaciones del general Wagner Bravo, el vocal alterno del Consejo Directivo del ISFA. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Stephanie, el 13 de octubre es un día de mala recordación y que estará en la historia nacional porque acaban de destruir a la seguridad nacional y están dándole una traición grande al personal de servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un tema que seguiremos abordando. 7 de la mañana con 31 minutos en Contacto Directo. En breve estará Raúl Oleas, el cirujano oncólogo, para hablar sobre los servicios de medicina prepagada, una vez aprobado también el proyecto de ley que lo regula. Deben funcionar sin que los clientes se vean afectados, como lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña el doctor Raúl Oleas Chávez, cirujano oncólogo y especialista en gestión de servicios de salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Lenín. Buenos días al país también. Un gusto estar aquí con ustedes. Una vez aprobada la ley orgánica que regula a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que ofertan coberturas de seguros médicos, ¿cuáles son las posibles consecuencias o las consecuencias que tendrán de hecho los usuarios? Bueno, yo considero que el reflejo inicial frente a esta nueva ley que traza un poco más, bastante mejor la cancha en cuanto a la prestación de servicios de salud a los diversos usuarios, tanto para los usuarios del sector público como para los usuarios del sector privado. Yo pienso que hay que tomar mucho cuidado en cómo se aplica, cómo se genera, cómo se estructura el reglamento para aplicar esta nueva ley, que es una buena ley, es una ley que garantiza muchos más aspectos y beneficios a los ciudadanos, pero también es una ley que deja uno que otro cabo suelto que a mí me preocupa. Y el reflejo de eso o de un reglamento mal implementado sería que el sistema tenga una conmoción que va a terminar en un aumento de las pólizas para los clientes, para los usuarios, y una caída de los precios de las prestaciones ofrecidas por nosotros los médicos, por ejemplo. Yo quiero invitarlo a escuchar lo que decía en este espacio el representante de una de las empresas que presta precisamente el servicio de aseguramiento de salud. Y aquí le pido que me permita poner un ejemplo cómo el usuario se ve afectado, no solamente por un potencial incremento de su precio, sino también porque imaginemos un usuario que obligatoriamente paga el 20% de su salario al Seguro Social y decide voluntariamente contratar un plan de medicina prepagada, digamos que por $5,000, y este usuario administra las dos coberturas libremente porque por las dos coberturas paga. Entonces, supongamos que este usuario, este trabajador, decide que va a utilizar su plan de medicina prepagada para todas las consultas médicas, exámenes de laboratorio, hospitalizaciones que requieran urgencia de atención, medicinas, etc. Decide usar la seguridad social cuando requiera de una hospitalización programada que no requiere ser tratada con urgencia. Con la nueva ley, cuando este trabajador opte
por la solución del IES necesite una atención por una cirugía programada, el valor de la cirugía, que digamos que puede ser de $5,000, va a ser trasladado a su empresa de medicina prepagada. Y cuando esta persona necesite una consulta médica urgente, un examen de laboratorio, lamentablemente no va a tener cupo porque ya se habrá consumido como consecuencia de la nueva ley. Este tema de los cupos, la cobertura de los asegurados, ¿se va a ver afectada desde su criterio, doctor? Yo pienso que sí. Yo pienso que cualquier sistema de salud, en este caso, este sistema compuesto que comenzamos a experimentar y a vivir en Ecuador, en donde está mezclado el sector público y el sector privado para intentar ofrecer 100% de cobertura al ciudadano, yo creo que estos dos sistemas no pueden ser competitivos, sino que deben ser complementarios. A mí me parece una mala idea este hecho de que los dos sistemas compitan por el mismo servicio, por la misma prestación. Pienso que deberían existir prestaciones que son cubiertas por el sector público y prestaciones que son cubiertas por el sector privado, para que a la final se obtenga un beneficio para el usuario, sea público o privado, una canasta de servicios lo más cercana posible al 100%. Entonces yo no creo que aquí es un tema de competir o de ver quién es el que gasta menos, sea el sistema público a través del MSP o el IES, o sean las aseguradoras privadas a las que no se les puede dejar que lucren demasiado, como aparentemente sería esa la intención. Yo creo que todo sistema, sea público y privado, tiene que generar lucro, tiene que ser rentable, porque si da pérdidas, el sistema de salud pública va a tener grandes déficits y que van a comenzar a ocasionar una pérdida de la oferta para los ciudadanos, y las empresas privadas, si comienzan a tener pérdidas importantes, lo que van a hacer simplemente es cambiar de sector, van a dedicar sus capitales a hacer otra cosa y no ofrecer seguros de salud complementarios. Y eso me parece muy grave porque creo que la asociación público-privada es la base de la garantía de un desarrollo de nuestra medicina en el Ecuador. Doctor Oleas, otra de las cosas que se ha señalado y que usted la ratificó hace minutos es que se van a incrementar los valores de los seguros, así se lo ha expresado. Escuchémoslo. Esta nueva regulación impone a las empresas de medicina prepagada un costo adicional que no estábamos financiando de $71 millones, lo cual genera un déficit de aproximadamente $60 millones que debe ser financiado de alguna manera. Para financiar esta ley, para financiar esos 60 millones de déficit, es necesario hacer un incremento de precios de cuando menos del 60%. Del 100% de personas que tienen que están afiliados a una compañía de medicina prepagada o que tienen un seguro privado de salud, toman este seguro con la motivación de obtener un servicio más rápido y más eficiente que el que está brindando el IES. Consecuentemente, ellos no van a ir al IES a decirle que los atienda, se van a atender donde se han atendido toda la vida, y esto significa que es el 90% de lo que tienen. Realmente la media internacional universal en cuanto a los incrementos de costo año a año, recuerdo las zonas geográficas, incluyendo Asia e incluyendo Australia, van desde un rango del 3% hasta un rango de más o menos el 12.33%. En ninguna parte del mundo donde opera una compañía de medicina prepaga se puede sostener un incremento de costo del 40%. La figura de copago y coaseguro, por supuesto, existen en todas partes. No es una figura nuestra, es una figura internacional y de uso usual y acostumbrado en el mercado asegurador de medicinas prepagas. Doctor Oleas, ¿por qué hay tanto problema por esto de los pagos o de las reposiciones al sistema público de salud, si es lo que se aplica primero en otras partes del mundo y además eso se lo hizo aquí entre el 2010 y el 2012 y ninguna empresa quebró? ¿Por qué entonces las empresas privadas que proveen estos servicios asumen que después de la aprobación de esta ley todo el mundo va a querer ir a tratarse en los hospitales públicos? ¿Cuál es la lógica que se utiliza? Si lo que ocurre al día de hoy es precisamente lo contrario, el que tiene un seguro privado va a una clínica, a un hospital privado.
Bueno, se debe pensar inmediatamente, el primer reflejo que tenemos que tener para analizar esta problemática es que la salud no es un negocio en nuestro país y eso está plasmado en la Constitución. Pero el hecho de que no sea un negocio no significa que debe ser un proceso que dé pérdidas financieras. Todo lo contrario, debe ser un proceso que sea gestionado de la forma más ágil posible, más eficiente posible, para que en lugar que dé pérdidas, sea un mecanismo que va a perdurar en el tiempo, en las mejores condiciones posibles. Entonces, otra cosa que debemos ver es que, como decía al inicio, lo primero que las compañías aseguradoras pueden tener la tendencia a hacer es aumentar excesivamente las pólizas, como lo están diciendo ya, 60%, eso es inadmisible, y bajar los valores que nosotros los prestadores de servicio, los médicos, vamos a usar por cada una de las intervenciones que hacemos en nuestros pacientes. Eso es el primer reflejo y el Estado tiene un rol importantísimo en esto para evitar que eso ocurra. Y todo lo contrario, debe generar un ambiente en el cual se pueda estructurar un reglamento para aplicación de esta ley que nos garantice las mejores condiciones posibles a todos los clientes de cualquier sistema de salud. O sea, los pacientes, los médicos y también procesos que sean sostenibles en el tiempo para las aseguradoras privadas y para el propio sistema público de salud. Queremos agradecer la presencia del doctor Raúl Oleas esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndoles a ustedes también por su confianza y sintonía. Lenny, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Será hasta entonces.